días. Vamos a ver componentes y módulos de un vector. Comenzamos por las componentes de un vector. Aquí tenemos el vector 4, 5. Vamos a dibujarlo. Para dibujarlo partimos del punto 0, 0. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a mover 4 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Y ahí tenemos el punto 4, 5. ¿Este punto va a ser mi vector? No, mi vector va a empezar en el 0, 0. Y este sería mi vector v. Y me está diciendo que nos movemos 4 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. ¿Ese va a ser el único vector con componentes 4, 5? No, cualquier otro vector en el cual yo me mueva del origen al extremo, moviéndome 4 unidades hacia la derecha, 5 unidades hacia arriba, va a ser un vector con esas componentes. Por ejemplo, este vector también es v, puesto que se mueve 4 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Estos dos vectores son equivalentes, tienen igual módulo, dirección y sentido. Vamos a ver cómo calcular las componentes del vector AB. También se les llama coordenadas. Yo en principio voy a intentar llamarlo siempre componentes. ¿Por qué? Porque para diferenciarlo de punto y vector. Un punto tiene coordenadas, en este caso a su 1 y a su 2. Este punto B tiene coordenadas b sub 1, b sub 2. Y aquí tenemos el vector v que tiene componentes 4, 5. También se les puede llamar coordenadas. Pero daros cuenta que este 4, 5 no es un punto, es un vector. Y siempre que es un vector ponemos una igualdad entre medias. ¿Y cómo se calcula? Pues las coordenadas de AB serían, las componentes de AB serían las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Las coordenadas de B, b sub 1, b sub 2, y las coordenadas de A sub 1, a sub 2. ¿Cómo calcularíamos esto? B sub 1 menos A sub 1 por un lado y B sub 2 menos A sub 2 por otro lado. Y aquí tenemos la primera coordenada y la segunda coordenada. Vamos a ver esto con un ejemplo que nos resulte más fácil. Tenemos aquí dos puntos A y B y queremos calcular las componentes del vector AB. Lo primero, tenemos aquí los datos de mi ejercicio, los puntos A y B, y lo que me piden serían las componentes. Las componentes hemos dicho que serían las coordenadas de B menos las coordenadas de A. En este caso sería menos 1, 4 por un lado, y 2, 5 por el otro, que los tengo que restar. Pues aquí va, menos 1, 4, vamos a ponerlo en el color que corresponde, y 2, menos 5, simplemente restamos el extremo menos el origen. Hacemos el cálculo y tenemos que las componentes de mi vector AB son menos 4, 5. Tenemos aquí los dos puntos y mi vector sería el que sale de A y llega a B. ¿Y qué me están diciendo las componentes? Pues que me estoy moviendo 5 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia abajo. Cuando hablamos de derecha y arriba es positivo y cuando hablamos de izquierda y abajo sería negativo. De ahí que tenga yo aquí este negativo y este negativo. Continuamos con otro ejemplo. En este caso, las componentes de mi vector nos las dan, serían 2, 4, y quiere que calculemos las coordenadas de B, sabiendo de las coordenadas de A, del origen son menos 3, 1. Aquí tenemos los datos, mi punto origen, menos 3, 1, mi vector AB, 2, 4, y el punto B que no lo conozco. Pues en este caso tenemos aquí el punto menos 3, 1, y ¿qué significa el 2, 4? Pues vamos a ver si es que yo me muevo 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba. Si esto es así, este punto de aquí debería de ser mi punto B. Vamos a ver si es así o no. Las coordenadas, las componentes de AB son 2, 4, que se calculan restando a las de B, restando las de A. A las de B le resto las de A. Pues simplemente sustituimos, como yo conozco el A sub 1 quién es, en este caso el A sub 1 es menos 3, daros cuenta que aquí lo que hemos hecho ha sido menos 3. De ahí que nos dé este más 3. Y por otro lado tenemos B sub 2, que no lo conozco, menos A sub 2, que este A sub 2 sería este 1 de aquí. Ahora,
¿Cómo calculamos esto? Pues por un lado tenemos que 2 es igual a b sub 1 más 3, que es la primera coordenada, y 4, que es la segunda coordenada, sería igual a b sub 2 menos 1. Y aquí lo tenemos plasmado. Lo único que tengo que hacer es sustituir en la primera ecuación, despejar, perdón, y en la segunda ecuación. Y calculamos cuánto vale b sub 1 y cuánto vale b sub 2. Y b sub 1 en este caso sería menos 1 y b sub 2 en este caso sería 5. Con lo cual, esas serían las coordenadas de mi punto B. ¿Esas son las que hemos visto aquí antes? Pues parece que este punto de aquí es el menos 1, 5, con lo cual no nos hemos equivocado. Punto B, y ahí tendríamos el vector AB, que me está diciendo cómo me muevo yo de A hacia B. Continuamos con el módulo de un vector. Aquí veis que tenemos un vector de esta longitud, ¿vale? Ahora, aquí nos hemos movido 4 unidades hacia la derecha y nos hemos movido 3 unidades hacia arriba. Si yo os pregunto cuánto vale este trocito de aquí, ¿me sabréis decir cómo calcularlo? Como veis, esto es un triángulo rectángulo. Yo tengo aquí un cateto y tengo aquí el otro cateto. Y mi vector AB sería la hipotenusa, con lo cual no tengo nada más que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Que la hipotenusa al cuadrado, que este va a ser el módulo, la hipotenusa al cuadrado va a ser un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. No hago este ejemplo, es muy sencillito, nos vamos directamente al módulo de un vector genérico, ¿vale? ¿Y cómo se calcula el módulo de un vector genérico? Yo tengo aquí mi vector con mi origen y mi extremo, ¿vale? Y en este caso, mi cateto va a ser este y otro cateto va a ser este. Pues la distancia amarilla, esta, sería el total b sub 1 al cual yo le he quitado este trocito de aquí. Y eso va a ser mi b1 menos a sub 1. Y en este caso, b sub 2 menos a sub 2 va a ser ese trocito en verde. Aquí os tendréis que detener un poquito más, mirarlo tranquilo, que veáis que es así. ¿Y cómo sería la fórmula? Pues en este caso, el módulo de un vector va a ser, en este caso, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, haciéndole la raíz cuadrada. Y esto sale del teorema de Pitágoras, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que lo veáis más sencillito. Nos dice que calculemos el módulo del vector de origen A y extremo B. Pues en este caso tenemos el módulo, lo único que hacemos es copiar la fórmula. B sub 1, B sub 2 sería menos 1 y 2. A sub 1, A sub 2, tendríamos aquí el 3 menos 1. Lo único que hago es poner cada número donde corresponda. Y como veis aquí, B sub 1 menos 1, B sub 2, 2. Aquí tengo las coordenadas de mi punto B. Y por otro lado tengo A sub 1 y A sub 2. Mucho cuidado aquí, que mi A sub 2 es negativo, con lo cual menos con menos, en este caso, me va a dar más. Pues aquí hacemos menos 1 menos 4, menos 3, perdón, menos 4, 2 más 1, que serían 3. 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, hago las cuentas, me sale raíz de 25, que es 5. Con lo cual, el módulo de mi vector va a ser 5. Acordaros que cuando yo tengo una raíz cuadrada siempre ponemos más menos, pero en este caso, como es módulo, que es una distancia, lo vamos a poner siempre con el positivo. Y ahí tendría ya el módulo de mi vector. La distancia entre dos puntos se puede calcular como el módulo del vector que forma. Es decir, la distancia del punto este al punto aquí sería el módulo de este vector, lo que mide este vector. Y es una manera de calcularlo, ¿vale? Y por otro lado, si el módulo vale 1, decimos que el vector AB es unitario, porque el módulo va a valer 1. Por aquí os dejo un mini resumen
vector fijo en el plano que tiene su origen A, su extremo B, y las coordenadas o componentes del vector AB serían las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Sabemos que un vector tiene módulo, dirección y sentido, y que sepáis vector libre, que eran todos los vectores equivalentes a un vector fijo, que tienen igual módulo, dirección y sentido. Y por aquí os voy a dejar las actividades que vais a tener que hacer y que resolveremos en breve.